Los efectos de constancia son exactamente las 8:14, recién 8:15. El primer punto a tratar tiene que ver, por supuesto, con aquellas personas que me adeudan todavía la selección del contenido temático referente a la lista que yo enviase. Si necesitan, por favor, que yo se las reenvíe nuevamente, por supuesto. O en su defecto, pues sí, si tienen algún tema que les inquiete el día de hoy y quieran eh, tratarlo, eh, trabajar sobre ello, pues también está bienvenido, abierta la idea para tal ocasión. Sí o sí me es necesario porque recuerden que si no manejamos una agenda, pues se nos puede volver esto un poco dado lo escaso de la intensidad horaria. Esa es la petición que hago. El día de ayer traté de estar muy al día. Tenía en mi cabeza de que el trabajo se entregaba en octubre y no, es en noviembre. Afortunadamente, entonces hay un tiempo suficiente, un tiempo más que considerable para que puedan hacer un buen producto. Indiscutiblemente, mi pretensión, no digo que en la próxima clase, sino en la subsiguiente, es un poco retroalimentar el trabajo, es decir, qué quiero del mismo. Pero claramente para mí es importante, perdón, es importante que ya ustedes tengan la pauta. En la medida, en estas 2 semanas próximas, antes de que yo retroalimente, ustedes observan la pauta y no llegan a comprender algo, por favor, les agradezco utilizar el canal del correo para poder por lo menos ir absorbiendo lo más básico. Indiscutiblemente es una pauta que debe retroalimentarse, es decir, explicarla. Me adelanté un poco, pero mejor. Lo prefiero así. Ya tenía ya todas las estructuras o todas las indicaciones hechas. Así que, pues, por supuesto, no iba a perder ya el trabajo como tal. El trabajo se entrega el 26 de noviembre. Yo inicialmente vía diferido. Si llegase a haber algún tipo de modificación, es decir, que pudiésemos sustentar en clase, la avisaría por lo menos con un mes de antelación, ¿ya? Para que ustedes también tengan esta preparación. O sea, estamos básicamente a, sí, se pudiese decir, 2 meses para la preparación del trabajo como tal. Eso como el primer punto del trabajo que va en complemento o va muy, muy ligado a esa segunda nota, si no es que es la segunda nota. Yo entiendo que esta, esta cátedra es con puntaje de exhibición. Estoy en lo correcto, ¿no? Que si el puntaje de exhibición es a partir de qué nota, recuérdenmelo, por favor. En este momento son tantos cursos que se me escapan. Profe, mire, hasta el semestre pasado la universidad había dado una resolución de que Ujú. con nota 4 pasábamos los ramos y eximidos. No sabemos si para este semestre va a correr la misma regla o no, pero eso fue el semestre pasado. Ya, de pronto sí, porque recuerden, a ver, Nicolás, Sergio y Manuel, no podemos obviar que estamos en una situación bastante particular y la vamos a seguir hasta que culminemos el semestre. Entonces, y también nos han comentado en las reuniones manejar también una dosis de flexibilidad, más no perder la exigibilidad, porque no es una situación normal. Entonces, claro, muy probablemente el trabajo va a ser la segunda nota, para no complejizarnos. Eh, y eso lo confirmo el día de hoy, para que no vaya a haber ningún tipo de confusión, ningún tipo de duda. El trabajo es en la segunda nota. Lo único que vamos a intentar visualizar, ojalá se pudiese, porque a mí me encantaría que también nos acompañara algún otro docente, cada experto en la materia que ustedes van a sustentar y podamos hacer verdaderamente ese debate que a veces nos queda un poco cortado en la hora normal o en la hora de rutina. Eso como primer punto. Como segundo punto, por planificación estaría la evaluación el día de hoy. No la voy a hacer el día de hoy, por supuesto, pero entonces la propuesta es la siguiente, para efectos de que requiero terminar esta unidad 1 y pudiese entrar este material. La realizo el próximo sábado y el próximo sábado va a ser de esta manera.
para que también quede grabado y aquellas, faltan las niñas que se vayan uniendo, tengan esta claridad. Iniciamos a las 8:30 porque solamente nos vamos a conectar para hacer la retroalimentación de la prueba, es decir, explicarla, y a partir de ahí empieza a correr un término de 48 horas para su realización y entrega, ¿ya? Entendiendo que pudiese ser 24 horas, que es el término que yo suelo dar, pero como es domingo, el beneficio del domingo, me parece que entregar una prueba el domingo es faltarle el respeto también. Es una falta de respeto mutua, porque el domingo es un día de descanso. Entonces ustedes lo van a utilizar para terminar la prueba, pero por lo menos van a tener ese espacio y ese tiempo de más. El lunes, obviamente, por ser un día hábil, le voy a colocar como término hasta las 23 horas del día lunes, para también dar ese margen. Yo comprendo y entiendo, soy la primera en hacer lo que ustedes trabajan, y por lo menos que exista ese chance de más. 48 horas creo que es un término adecuado para que ustedes puedan presentar su prueba. Una vez terminemos de retroalimentar la prueba en la sesión, que será alrededor de unos 20-25 minutos, la doy por cerrada para que empiece el conteo del término. ¿Cómo va a ser la prueba? Muy simple. En la medida en que hemos avanzado bajo estas sesiones asincrónicas y sincrónicas, yo he mandado o he remitido igual, he hecho un acompañamiento de lecturas, ¿ya? La primera de ellas, la de Derechos Humanos de Pedro Nique. Hay otra que está relacionada con la visión liberal de los derechos humanos. Muy posiblemente, si hoy alcanzamos a culminar las necesidades humanas y sociales que están relacionadas también con los derechos humanos. Hay también un texto de Fernando Atria sobre el reconocimiento de esas necesidades sociales en el país. Entonces, siempre va a haber, creo que inclusive se me está escapando una que está relacionada con la administración pública y los derechos humanos. Yo voy a suministrar todo el material, voy a organizarles bien, les envío un correíto. Estos son los temas que van a incorporarse y estas son las lecturas que tenemos a cargo. ¿Por qué es importante las lecturas? Porque vamos a hacer como una especie de control. Es decir, conforme a tal lectura, vamos a deducir dos preguntas, como también ustedes se dieron cuenta mucho del modelo que tuvo o que tiene el trabajo final. Entonces van a ser 2, 3 lecturas escogidas, escogidas para que ustedes desarrollen la respuesta, no solamente conforme a esa lectura, sino también conforme a su opinión, a su criterio. Esta prueba tiene un objetivo y es de desarrollo del análisis, cuyo pensamiento crítico debe radicar en la comprensión, en las habilidades, en las competencias que deben tener los estudiantes en esta cátedra como tal. Entendiendo que esta primera fase es de carácter teórico y esperemos que más adelante podamos hacer algún tipo de complemento o algún tipo de actividad, no lo sé, entendiendo que la segunda nota ya es el trabajo final y muy seguramente hay una alta posibilidad de que todos puedan obtener eh, la exhibición como tal. Regálenme un momento, que parece que Gladys, yo no sé si yo a Gladys seguramente no la tengo incluida en el calendario y ya, ella me está diciendo que tiene problemas. Regálenme un segundo para poderla integrar, si son tan amables. Claro, seguramente yo no la tengo a ella, no la he incorporado. Pequeño detalle. Vamos a ver. Gladys, aquí está. Muy buenos días, Ana Karina. Hola, buenos días, profesora. Buenos días, Y buenos compañeros. días. Buenos días. Ya. Gladys, ahora sí. Sí, profesora, buenos Hola, días. Gladys. Sí, Discúlpeme. seguramente yo, no te preocupes, seguramente no te he incluido en el calendario, tienes toda la razón, pues por supuesto va a ser un hecho que voy a subsanar una vez terminemos esta sesión. Te pido las disculpas del caso. No, no, De todas maneras, nunca nada es tan perfecto como uno quisiese. Bueno, no sé si algunos me escucharon en la grabación en los minutos previos,
pero la prueba será el próximo sábado. Es una prueba de manera asincrónica, es una prueba que también tiene una pauta y por supuesto es una prueba que se sustenta en las diferentes lecturas que yo les he adjuntado, ya sea de manera sincrónica o de manera asincrónica, que también las hemos referenciado. Por supuesto, voy a enviar el correíto para que ustedes tengan claridad qué temas van a ser evaluados, que va a ser toda la unidad 1, y qué lecturas tenemos a cargo para que ustedes también tengan esa claridad. ¿Ya? La prueba va a tener un término de 48 horas. Vamos a que si nos conectamos el sábado a las 8:30 am, hacemos una retroalimentación aproximadamente de 20-25 minutos para que quede la claridad de qué es lo que se pretende con la misma, y la entrega de la prueba de manera individual será el día lunes hasta las 23 horas. Es decir, si tenemos en cuenta que el próximo sábado creo que es 10 de octubre, Dios mío, 10 de octubre, se fue este año. El lunes es feriado, wow, el lunes es feriado, 12 de octubre, no había caído en cuenta, pequeño detalle. Bien, fin de semana largo. Nada, me ganaron, martes 8 de la mañana. Yo no puedo importunarles a ustedes un día que es de descanso y no puedo incorporar eso no es apropiado. Me ganaron martes 8 de la mañana, 8 de la mañana en mi correo, ¿ya? Para no ser inapropiada y, bueno, un tiempo más que considerable. Así que, bueno, en eso quedamos y eso, por supuesto, se explicará en la misma sesión que iniciaría a las 8:30, ya para de pronto no hacernos, ahí también me incluyo, madrugar tanto y, por supuesto, el objetivo, el fin de la sesión solamente será la explicación de la prueba. Si tenemos algún tipo de avance en cuanto a contenido temático, pues operaremos bajo la sesión asincrónica para que exista el tiempo y el espacio adecuado para la prueba. Y sobre todo si hay preguntas, si hay inquietudes, que en todo caso es así. Bueno, señores, la pretensión del día de hoy, bueno, disculpen, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que les absuelva o que les manifieste en este momento? No, profesora. Bueno. Han observado el link de acceso de la última sesión, por supuesto, ¿cierto? Creo que para todos les llegó el correo. Perfecto. Bueno, entonces son un poco impersonal, pero toca, pues, por supuesto, hacerlo por los tiempos que siempre nos apremian. Regáleme un momento y yo voy a aperturar. Aquí está. Necesidades humanas y sociales. Vamos a ver. ¿Profe, una consulta? Cuéntame, Sergio, ¿no? Sí. Ya, por favor. Que si el trabajo, el trabajo final, ¿ese se hace de cuánto? ¿De dos? O... No, es individual, Sergio. Ah, Es ya. individual. Sí, porque... Cada uno recibió muy buena pregunta. Como te digo, entendiendo que la retroalimentación del trabajo la puedo, miren, fíjese, la puedo dejar para el próximo sábado. Después que retroalimente la prueba, voy a ir avanzando un poco con la explicación de la pauta. El Ya. trabajo tiene una finalidad y por eso yo les decía a ustedes lo importante de la escogencia del contenido, porque cada uno tiene un propio cuestionario, ¿ya? Sí. Cada uno tiene un fin. Hay algunos que coinciden con las temáticas, pero el trabajo es totalmente distinto en cuanto a los interrogantes, dado por la magnitud que tienen estas relaciones. O sea, hablar de derechos humanos, lo que yo les decía a ustedes al principio de nuestra clase, es hablar de un macrouniverso y que suena inclusive redundante, porque está relacionado absolutamente con todos los estamentos de la vida de cualquier ser humano. Entonces, la proyección de cada trabajo tiene su propio fin. Yo voy a ver, y esto sí, solamente quiero ir
quiero ir observando cómo voy evolucionando con los contenidos temáticos. Si me veo muy corta, pues por supuesto no lo puedo hacer y el trabajo será, cuya entrega será la presentación vía diferido. Si veo que me puedo dar la licencia e inclusive bajo una planificación, es decir, el día sábado 12 de noviembre, por decirles algo, no tengo la claridad de la fecha del mes de noviembre, puede exponer Nicolás y puede exponer Manuel. Nicolás tienes 20 minutos, Manuel tiene 20 minutos y Ana Karina también puede exponer y tenemos 20 minutos. Para dar tiempo ¿a qué? A que también haya una suerte de espacio de preguntas y de debate y de discusión, porque nos hemos perdido un poco ese espacio pues por la intensidad que tiene la cátedra. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible porque eso sea así. Y además también poder tener algún tipo, no siempre será así, porque claramente los invitados que pueda yo solicitar el apoyo, de pronto no se quieran despertar un poco temprano o exista algún tipo de distinción horaria producto de que hay otros países que están bajo la operación de la línea del Ecuador, del horario de que está bajo la línea del Ecuador, que son 2 horas menos en este caso. Entonces, todo eso quiero empezar a coordinarlo para ver si de pronto esta pretensión mía, que no me parece nada inviable, pueda darse, ¿ya? Y eso lo avisaría finales de octubre. Tengan en cuenta que el trabajo, Sergio, se presenta el 26 de noviembre. Entonces Sí. estamos hablando de que tenemos un espacio suficiente para poder ustedes elaborar y poder hacer las retroalimentaciones respecto del producto final que sería la entrega del trabajo. Sí, es que estaba revisando mi indicación y ¿Ya? aparece el nombre de la Ninosca, po. Por eso le Mm, hace la consulta. ya, Pues, entonces, ya, para, entonces, para hacer la corrección. Entonces, para déjame ver, observar, claro, ¿ya? déjame observar si de pronto Ninosca está conectada. Sí, sí está conectada ahí. Profe, Ninosca, sí, ¿tú recibiste tu indicación adecuadamente? no la he revisado todavía. Ya, me toca a mí revisarla, Sergio. Entonces, ya teniendo esa claridad, muchas gracias. Déjame revisar la tuya y la de Ninosca. Y nuevamente hago un reenvío. Así que ten en cuenta este último correo. ¿Ya? Ya, Muchas muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. seguramente se me Voy a confundieron. revisarla al tiro. Sí, No, sí, por favor, esa Ninosca, era mi para. consulta, no se preocupe. Sí, no, está maravillosa. Tienes absoluta razón. Así que déjame revisarla y claro, no, tú no. Tu pauta no es la de Ninosca, claramente. Es que por eso, Claramente, no, puede que se haya quedado pegado el nombre o es la pauta de la no en sí. Puede ser claro, esas dos claro, posibilidades. me toca porque todas las pautas son distintas. Comparten algunos temas similares o iguales, pero todas las pautas son distintas, todas. Aunque no tengo problema si la hace Sergio. Ninosca, mira, mantengamos el orden, no te preocupes, quédate, si la tuya está con tu nombre, solamente házmelo saber y mantengamos ese orden y yo más bien prefiero solo modificarle la de Sergio, revisarla, para efectos de que tengamos como este criterio que estoy manejando diferenciador de todos. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Sí, aquí la estoy Solo revisando. ya, Me maravilloso. Si llegó. todo coincide, si tu nombre puntualmente. En el caso de Sí, Sergio tuve que haber replicado la tuya. sí, está mi nombre, está todo bien. Perfecto. Listo. Entonces, Sergio, por favor, anula esta última y por supuesto espera mi reenvío. ¿Ya? Que entonces te No puedo se preocupe, incorporar. Claro. no se preocupe, eh, voy a estar atenta ahí. ya, muchas gracias. Bueno, eh, alguien me está alzando la mano. Ah, Mónica Urizar. ¿Ella hace parte de esta clase? Christopher, muy buenos días, no te había saludado. Mónica, Hola, muy buenos señorita Ariana. días. Disculpe, me costó mucho entrar, no encontraba la clase en el correo. Ya, Mónica, Gracias, tú Nico, haces, por enviarme.
Mónica, tú haces muy buenos días. ¿Tú haces parte de esta clase? No te tengo en la lista. Sí, sí. Ya, Clase, solo falté una clase porque estuve trabajando la semana pasada, todo el demás estado. ya. Bueno, ¿será que me puedes regalar un correíto después de que terminemos la sesión? Perfecto, ni un problema. Perfecto, listo. Bueno, señores, dado que demos paso a lo que nos convoca el día de hoy, vamos a compartir presentación de PowerPoint y claramente la temática del día de hoy, que yo creo que para ustedes no debe ser desconocida, no lo creo, entendiendo por el rubro que ustedes manejan. Christopher, tú también me debes la selección de contenido temático, así que por favor espero el correíto una vez terminemos sesión. Sí, Muy profesora. buenos No hay días, problema. muy buenos Buenos días días. para ti, los tuyos. Gracias. Bueno, entendiendo que es un tema que estimaría que en algún rubro o en algún aspecto de sus cátedras tengan que visualizarlo, no es excepción la que presentamos el día de hoy. Se consigue, realmente es un concepto que se maneja a nivel global. eh, es más, lo hago más que todo como por seguir un poco el programa. No voy a intentar simplemente ahondar lo necesario en él para poder, si alcanzo a entrar, por supuesto, al conocimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El programa nos muestra estas necesidades humanas y necesidades sociales relacionadas, por supuesto, con el cumplimiento o materialización de los derechos humanos. Si ustedes observan su sesión asincrónica, se darán cuenta que ahí están incorporadas las características, los principios en los cuales se sustentan los derechos humanos, principios de universalidad, entendiendo que es uno de los principales, perdón, el principio de la interdependencia, de la interrelación que existe entre esta clasificación que claramente es más teórica porque en la práctica todos los derechos humanos tienen la misma ponderación o la misma categoría o la misma importancia en el momento en que alguno tienda a violarse, claramente ya existe esa vulneración latente. Y hablábamos también en esa sesión asincrónica de los 7 desafíos que tiene la democracia en materia o en cuanto a cumplimiento o en cuanto a agenda pública referente a los derechos humanos. Miren qué interesante, porque claramente no nos podemos tampoco alejar de lo que próximamente va a suceder, cuál es la conformación del plebiscito y la determinación de que si lo hacemos o que si lo realizamos a través de una convención constitucional o a través de la convención mixta, que casi hay un buen porcentaje que entiendo que no va a apelar a ese mecanismo, sino a la convención constitucional. Pues bien, en razón de todo lo que les he comentado, hay un punto de inflexión o un punto neutro en la cual emanan la gran mayoría de las demandas sociales. Y es justamente en ese apremio de las necesidades humanas y sociales. Primeramente, las necesidades son de carácter humano y yo creo que los que estamos aquí presentes, ustedes inclusive, que tienen sus roles profesionales, se darán cuenta que es la que nos mueve, es la que de una u otra manera, sin ella no podríamos hablar de que existe un derecho, puesto que el derecho es posterior a la necesidad. Y me voy a explicar mejor. El derecho nace a partir de esas necesidades reactivas, es decir, que es lo que siempre he cuestionado y lo digo de una manera muy constructiva, que la gran mayoría de las legislaciones presentes en América Latina son de carácter reactivo. ¿Por qué? Porque solamente existen cuando ya el hecho se ha consumado o ya el hecho se ha tipificado. Siempre coloco el ejemplo de la ley Zamudio, siempre coloco el ejemplo de la ley Gabriela, siempre coloco el ejemplo de la ley Emilia, siempre coloco este tipo de situaciones que fueron de carácter reactivo y que a partir del hecho o el insuceso en este caso, dio paso a que el legislador se percatase de que existía este vacío
e intentó subsanarlo. Por supuesto, ni qué hablar con todos los demás leyes que pertenecen a nuestro sistema o a nuestro ordenamiento jurídico, que todavía siguen teniendo un sentido un tanto reactiva. Yo recientemente, y si tienen la oportunidad, el día de ayer, no me han fijado la fecha, pero con toda seguridad, si así lo consideran, les puedo enviar un link en el cual voy a dictar una conferencia en materia de adopción internacional y por supuesto voy a hacer un marco comparativo desde la ley 19.620 con una mirada o enfoque desde los derechos humanos. Así que una vez me fijen la fecha, por supuesto les hago saber y les envío el link para aquellos que puedan, no es algo de carácter obligatorio ni nada. Es simplemente para que a partir de estas distintas visiones y ustedes también entendiendo que ya están en sus fases últimas de sus roles, de su carrera, puedan también complementar un poco la visión que de una u otra manera encierra frente al apremio y a las necesidades que deben ser satisfechas. Y es ahí donde palabras como el Estado garante de derecho, alejarnos un poco de ese Estado gendarme, de ese Estado donde la fuerza pública tiene un rol demasiado ostensible, demasiado prevalente, y por supuesto, a veces el tema de seguridad pública parece ser mucho más importante que las mismas necesidades humanas o que los mismos derechos humanos. Y a partir de la categorización de las necesidades humanas, empieza como una subcategorización o un subnivel que son las necesidades sociales. Por eso la directa interrelación. Entonces, las necesidades humanas es un estado, nos hacemos ciertas preguntas a partir de ciertos preceptos. Como les digo, esto es un tema que ustedes los consiguen en internet. Yo simplemente voy a intentar dar un pincelazo para que, complementando con la lectura de soporte, ustedes también puedan estructurar el concepto. Es un estado de carencia percibida o de carencia evidente, ¿ya? Las necesidades humanas suelen ser más palpables en aquellos estados donde su propio sistema, ya sea unitario o ya sea federal, ya sea centralizado o ya sea descentralizado, ya sea democrático, y evidentemente esas necesidades humanas se verán mucho más notorias en los estados que son autoritarios. Claramente, esa es la mayor distinción. ¿En qué momento vemos el apremio de que el conglomerado social requiere una atención prioritaria por parte del rol prevalente que tiene el Estado, que es ser garantista de ellos mismos? Entonces, en ese momento empezamos a tener una suerte de situaciones en las cuales la intervención del Estado debe ser eso, debe cumplir su rol, garante, debe cumplir un rol de carácter intervencionista, pero no interviniendo desde el punto de vista de la connotación de la seguridad pública o desde ese modelo liberal que también se ha querido implementar tiempo atrás, sino también desde el punto de la satisfacción, es decir, alejándonos de ese enfoque tradicional y convirtiéndonos en un enfoque totalmente de derechos humanos bajo una visión integral y multisectorial de esas necesidades humanas. La diferencia entre la discrepancia entre el estado real y el estado deseado. Y yo creo que en esta característica puntual, no hace falta mayor explicación, puesto que debe existir una concordancia entre lo que se es en cuanto al sustento legal y lo que se es en cuanto a la realidad. Ustedes, si observan lo que está sucediendo hoy por hoy en el plano constitucional, ¿por qué estamos próximos a unas elecciones plebiscitarias? Quiero que alguno me diga la razón por la cual ustedes consideran que estamos próximos a unas elecciones plebiscitarias. ¿Cuál es la razón fundamental?
lo primero, profe, el estallido social de octubre, que vino a demostrar, Perfecto. en este caso, la desigualdad que hay en el país, y el Estado se quedó atrás, como lo dije la semana pasada, que el Estado se quedó atrás y que además, en este caso, vino a demostrar que lo que se conocía internacionalmente del país era totalmente un espejismo de la realidad que vivía Chile. Muy bien, exacto. Nicolás, me quedo con tus palabras, espejismo. Miren, la idea no es cuestionar el Estado como tal, porque claramente yo también, recientemente un estudiante también me comentaba, profe, no podemos ser tan duros con el legislador chileno, porque si usted recuerda, solo a partir del año 90 empezaron a estar ratificados por parte del Estado de Chile la gran mayoría de los instrumentos internacionales. Y eso hace que fue nada. O sea, si estamos hablando de una franja de tiempo, es muy reciente. Entonces, claramente, en comparación, por supuesto, con otros países de América Latina, que casi que estos instrumentos internacionales fueron ratificados en el momento en que los mismos entraron en vigor. Entonces, claro, aquí tenemos una brecha que de una u otra manera nos hace, eh, nos hace vivir en lo que tú estás exactamente comentando, Nicolás, en un espejismo y un espejismo, por supuesto, que se gatilló a partir de unos factores entre lo que era el Estado verdaderamente. A veces yo siempre me he hecho esta pregunta y maravillosamente eh, la respuesta no es lo que yo pensaba. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiéramos tenido estallido social? Si no hubieran sido 30 pesos, sino 30 años. Bueno, todas las premisas que estaban frente a ese estallido social y, por supuesto, todo lo que desencadenó. El Estado, de una u otra manera, en su macro poder, tiene una autonomía que también ha sido muy cuestionada. Eh, eh, Hay una autora que se llama Carolina Sutil Correa. Ella habla sobre los procesos constituyentes en América Latina. Carolina Sutil Correa. Ella, de la Universidad de Talca, creo que de la Universidad de Talca, espero no equivocarme. Y si no, pues obviamente la universidad no es mayor referente, pero es la autora. Procesos constituyentes en América Latina. Y ella hablaba de ese gran poder autónomo eh, que tienen los estados de una u otra manera decir, de hacer lo que a ellos bien tenga, Invi invisibilizando las necesidades humanas. Ella hacía puntuación de las necesidades sociales, pero invisibilizando esas necesidades apremiantes del conglomerado social. Entonces, yo me hago esta pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido estallido social? ¿Estuviéramos frente a esta situación tan mágica y tan transformadora como puede ser la que vamos a vivir en el mes de octubre? Quizás no. Quizás no, porque recuerden que aquí hubo una especie de coerción o coacción o forzar una situación para que existiera, por supuesto, este denominado pacto social frente a la fuerza que tuvo la demanda social del estallido como tal. Entonces, digamos que afortunadamente este Estado, a donde claramente yo respeto mucho los que pueden ser de derecha, los que pueden ser de izquierda, pero claramente como todo, porque esto no solamente sucede en Chile, esto también sucede en todas partes del mundo, como todo, invisibilizó por un momento esas necesidades y esos apremios. Bajo su propio paraguas autónomo, invisibilizó la satisfacción de estas necesidades. Entonces, por ende, al invisibilizar esas necesidades, se traslada a una suerte de que esa necesidad, perdón, viene a ser un objeto que simplemente se convierte en una necesidad útil. Es decir, ¿se requiere tener pensiones? Sí, ahí están las AFP.
¿Se requiere tener servicios públicos? Sí, ahí están los servicios privados que conectan la energía, suministran el agua. Entonces, fíjense, pero no vamos más allá de fondo. Y es el análisis que yo a veces quiero o pretendo instalarles. ¿Qué pasa exactamente con ese in extremis de la aplicación del principio de subsidiariedad? ¿Qué hacemos exactamente con esa delegación flagrante y notoria que existe por parte de lo público hacia lo privado? Que está bien, está bien. Está bien, porque también pudiésemos decir que el Estado en su gran carga no puede absolutamente con todo, pero aquí hay una delegación absoluta. ¿Qué pasa exactamente con la centralización? ¿Qué pasa exactamente con la futura descentralización? Nadie más que los gobernantes de las propias regiones sabrán palpablemente, y reitero este término, cuáles son las necesidades que apremian su propia zona o comuna. Y esto claramente queda muy a la competencia de la centralización estatal. Eso ustedes más que nadie como futuros administradores tienen que saberlo, que la gestión pública mayoritaria está concentrada en el gobierno central, que es lo que uno llamaría en otra cátedra la administración de Estado. Exactamente cómo funcionan las instituciones. La gran mayoría tienen el epicentro y el eje central. Entonces, o tienen todo centralizado. Entonces, ¿qué es lo que se reclama frente a la próxima carta política? Que exista una verdadera descentralización territorial y, por supuesto, administrativa ya existente, pero a veces solamente parece que estuviera reflejada en el papel, más no en la práctica. Y esto ustedes lo sabrán mucho más que yo, por lo que son más expertos en esta área. Entonces, si vamos, por supuesto, a la definición de necesidad humana, pudiese ser un servicio o recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar o confort de una persona del que es difícil despojarse. Yo les digo que la necesidad humana es algo que está como adherido a la piel de cualquier ser humano y que el ser humano necesita, si nos vamos por supuesto a este catálogo de derechos que ya hemos estudiado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una vivienda digna, necesita asistencia de salud digna, necesita un acceso a salud mínimamente o cumplidor de los estándares mínimos dentro de los protocolos internacionales, y por eso muy importante la observancia del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que cuando veamos un poco el modelo norteamericano, no quiere decir que el modelo norteamericano sea el más óptimo, pero sí fue el primero que empezó a hablar, por supuesto, o a reconocer, mejor aún, estos DECs, que son los derechos económicos, sociales, culturales, bueno, derechos económicos, civiles, políticos, que también vienen en este desglose, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Y fueron de los primeros sistemas aplicables para todo el plano mundial. Hoy por hoy quizás habría que hacernos un replanteamiento, puesto que las necesidades, así como los derechos y así como los sistemas jurídicos, también son de manera transformable o son permeables, mejor aún, frente a las decisiones del gobierno como tal. Y eso lo hemos visto no solamente aquí en Chile, frente a lo que sucedió con la Carta Política de 1980, que muchos la han tildado de ilegítima y que de una u otra manera no reconoce no las necesidades humanas, no reconoce muchos de los derechos sociales que deberían estar incorporados y que deberían estar hoy por hoy, que si bien los tenemos materializados en la práctica, la vemos, el ejemplo de ello, reitero, siempre va a ser el estallido social como un ejemplo puntual, pero también hay otros tantos, ni que decir las marchas feministas, ni que decir las marchas que se dieron, inclusive si hacemos un análisis del año pasado, ya veníamos con una suerte de pequeños estallidos sociales que de una u otra manera gatillaron el macro. Y ojo que también no se nos haga mucho desconocimiento a que frente a este marco de espacio de tiempo entre octubre y abril, que pueda ser, por supuesto, la selección de aquellas personas que van a integrar, estimo yo,
no lo sabemos, la Convención Constitucional, también puedan activarse una suerte de otras demandas sociales, como reitero, no han sido visibilizadas en este macro estallido. Y cuando yo les hablo que es necesario para la supervivencia, también hay que incluir esa necesidad social, la necesidad de interactuar, la necesidad de interrelacionarse, la necesidad de satisfacción. Y esto lo vemos, por supuesto, ¿dónde lo vemos ejemplarizado? En el empleo. Empleo digno. ¿Cuántos empleos hoy por hoy, cuántos empleos hoy por hoy no son susceptibles o totalmente de reproche porque no cumplen con los estándares que pudiésemos remitirnos a un órgano internacional muy básico, cual es la OIT? Y la OIT tiene una suerte de directrices que están enmarcadas dentro de un protocolo que se llama el Protocolo de Trabajo Decente. Bueno, pues tenemos el convenio 167, 169, que también va relacionado con el reconocimiento de los pueblos originarios y todo lo que engrana también respecto a la promoción, al cuidado, a la custodia del concepto de multiculturalidad o en este caso de interculturalidad. Ni que hablar, por supuesto, del apremio tan necesario que hoy por hoy está en debate, en discusión, que a veces me parece un poco temeroso discutir una ley tan importante como es la ley de la migración en un momento tan álgido que de una u otra manera pueda tener algún tipo de giro. ¿Y por qué lo digo? Porque todo dentro de lo que suceda del aspecto constitucional en cualquier estado se va a ver impactado el resto de instituciones, órganos, sistemas como tal. Y eso justamente lo que creo que pudiese ser un poco delicado discutirlo cuando el epicentro hoy por hoy es justamente ver cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a conformar la nueva carta política. Pero bueno, también muchos dirán, no podemos tampoco parar la agenda legislativa. Y es cierto, es cierto. Bueno, en virtud de lo que hemos comentado, hay una teoría cuyo señor Abraham Maslow o cuyo propulsor, que también creo que ustedes lo habrán escuchado en algún momento dentro de su carrera, en la cual él plantea en que las necesidades del ser humano tienen que estar o están jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde aquellas orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se va orientando hacia el desarrollo como tal. A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, como muestra la pirámide que más adelante tendremos, uno como persona aspira a satisfacer las necesidades del nivel superior. De esta manera va creciendo como persona. Abraham Maslow, y yo creo, reitero, no creo que sea la primera vez que ustedes lo escuchan, es una persona que falleció alrededor de la década de los finales de los 70, 1970, finales o inicios, disculpen la no precisión, pero fue un máximo exponente de lo que hoy por hoy pudiéramos llamar la psicología humanística en esos tiempos, pero hoy por hoy se llama la psicología social. Y me encanta porque él habla un poco de lo que también pudiésemos traer a incorporación otro maestro, este sí no creo que lo conozcan tanto, pero yo lo he mencionado, a Robert Alexi. En lugar de Roberto le quitamos la O, y Alexis, Alexy, en la cual él habla de que así como Maslow dice, estamos frente a unas necesidades de orden jerárquico. Alexis viene a irrumpir un poco también la tesis de que todos los derechos humanos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque él dice que hay una teoría de la proporcionalidad. Esa teoría de la proporcionalidad está dirigida a la necesidad, a la existencia de ese derecho como tal y a la proporción de su aplicación. ¿Ya? Digamos que es como una fórmula que ha tenido
algo de cobijo o algo de impacto, sobre todo en el gremio jurídico. Maslow impacta en la psicología social desde lo que estamos observando y es ese planteamiento de que en la medida en que vayamos avanzando en nuestra vida, vamos a querer, por supuesto, una satisfacción plena de las mismas. Está claro que cuando coloco el caso muy puntual, ustedes, por supuesto, toman esta maravillosa decisión de seguir creciendo a nivel profesional, pero en el caso puntual, cuando yo era estudiante, mis objetivos eran otros, muy distintos a los que yo quisiera hoy por hoy. Entonces, o a los que ya he cumplido hoy por hoy. En la medida en que vamos avanzando, en la medida en que nuestros niveles de supervivencia se van afianzando, entendiendo que tengamos una dotación de estabilidad en ese crecimiento y desarrollo, nuestras aspiraciones, por supuesto, van a ir creciendo. ¿Por qué? Porque las necesidades, así como son humanas, parten de una base que es eminentemente fisiológica y que se va trasladando al contexto social. Entonces, las necesidades que uno ha de satisfacer son, según su importancia, las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de pertenencia, las de estima y finalmente las de autorrealización. Ustedes me dirán, profe, esto parece una clase más bien de psicología. Yo les digo, miren, además de que estamos siguiendo un contenido programático, intenten correlacionar todo lo que vayamos viendo con el cumplimiento de los derechos humanos, porque el derecho es, yo no soy experta en salud y espero no cometer algún tipo de descontextualización, pero eso es como cuando uno estudia en el colegio la famosa célula. En mi caso puntual, yo recuerdo que mi mamá se trasnochó muchas veces conformando esta célula conmigo, haciéndola como en plastilina y conformando todos los componentes de la célula. Dentro de esa célula hay partículas mitocondriales. Pues bien, lo mismo sucede con los derechos humanos. Los derechos humanos siempre se habla de un concepto macro y mis derechos humanos me los están violando, me los están vulnerando, pero no partimos de algo tan básico como que el derecho nace de la propia necesidad y que esa propia necesidad nace desde el mismo momento en que Dios no lo quiera, tenemos algún tipo de enfermedad apremiante y mi sistema de salud no me satisface plenamente. Y por ende escuchamos estas premisas constantemente y es, me dejaron morir o la dejaron morir porque me quedé esperando un medicamento o porque me quedé esperando que me interviniesen. Entonces, todo esto, la gran pretensión del día de hoy es que ustedes lo puedan correlacionar y por supuesto con los derechos humanos. No nos vayamos sin darle la importancia a Maslow en el sentido en que fue el padre de la psicología social y que tiene una gran obra, que la obra tiene por denominación Motivación y Personalidad en el año de 1954, y en lo cual se pretendía, o cuyo fin claramente era, intentar conocer al hombre a partir de las premisas necesarias para sobrevivir como tal. Y él plantea, por supuesto, estos 5 grupos o categorías de orden jerarquizado mediante una pirámide que ya también las estamos recién mencionando. Las necesidades fisiológicas, pudiésemos decir, la necesidad de vivir en un espacio libre de contaminación, la necesidad de tener el agua. Ustedes, si espero no ser inapropiada en mi expresión, recordemos que el agua acá tiene un sentido privado. ¿Y estoy en lo correcto, Nicolás? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nicolás, eso simplemente te puedo decir que no puede ser. ¿Por qué? Porque el agua es un bien de uso público. Un ambientalista creo que te diera la tesis, bueno, dentro de algunos de los trabajos que hay similares títulos, bueno, en el caso de Ninoska y Sergio, que ya yo tuve esta confusión, creo que en alguno de los trabajos hay un claro análisis. Yo lo estaba leyendo ayer y por eso también tomé la determinación de incluirlo.
de las políticas, del impacto de las políticas públicas dentro de los contextos ambientales y de salubridad para la sociedad. Entonces, ¿cómo de una u otra manera el agua es tan necesaria que no esté a cargo o a manos de unos cuantos, sino a manos de todos? La teoría del uso público. Entonces, bien pudiésemos aplicarlo en relación con este elemento como tal. No podemos decir que el agua es un bien privado. Eso es un exabrupto. Eso denota alguno de los quiebres o fisuras que todavía como Estado pudiésemos llegar a tener. Entonces, eso también ojalá de verdad, porque es el momento, ojalá dentro del contexto constitucional que estamos viviendo, de verdad haga mucho sentido de que es necesario cambiar este sistema, esta connotación, esta concepción tan prevalente de lo privado, sin desestimarla. Pero lo privado, como bien lo indica el principio, debe ser subsidiario, casi que complementario a lo que debe prevalecer a manos del Estado como garante. Bueno, necesidades de seguridad que pudiesen ser, obviamente, todas las que están relacionadas con la seguridad pública, y que ese es el rol que debiesen estar inmersos, por supuesto, en las fuerzas militares. No un tanto, a mí me sorprende, me venía mucho a incorporación, yo creo que les comenté la semana pasada, y si no, por supuesto lo hago en esta instancia, que escuchaba a Luis Cordero, un profesor de Derecho Constitucional de la Diego Portales, me parece que es de la Diego Portales, pero bueno, espero que la memoria no me falle. Y él comentaba justamente sobre este rol que tenía la Contraloría, este rol tan superfluo que se quedaba solamente en una fase investigativa más no sancionatoria, y ustedes también tendrán que saberlo cuando vean un poco, estimo yo que deben tener también algún área relacionada con la administración del Estado o con la centralización y descentralización del Estado como tal. Y vino un poco a mi memoria todo lo que ha pasado con los escándalos en materia de carabineros o policías. Y también lo que dijo en un instante José Miguel Insulza, y es: Carabineros se manda solo. ¿Por qué? Porque ellos tienen como una producto de todas las fisuras que todavía tenemos. Hay una suerte de orden beligerante, si pudiésemos llamarlo de esta manera, o de un orden de mediana autonomía que tienen todavía la fuerza pública, cuando su verdadero rol claramente es la custodia y seguridad del Estado, bajo el marco y bajo el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza, que claramente es el cuestionamiento que también se realiza frente a todas las auditorías o visitas in loco, visitas in situ, para ser un poco más clara, que realizaron los organismos internacionales como tal. Yo no sé qué piensan ustedes de esto que les estoy comentando frente a la necesidad de seguridad pública. ¿Alguna opinión que podamos incorporar rápidamente? Pero, O que mire, estén en desacuerdo, inclusive. cortito, ayer quedó demostrado lo que usted está diciendo. Ya. Cuando Carabinero arrojó a un chico de 16 años por el puente Pío Nono y cayó en el Mapocho y quedó ahí botado. Ahí hay un caso. Sergio, Eh, me has dejado en silencio. Tienes absoluta razón. Ojo, Sergio, que esto no solamente también está sucediendo en Chile. Hay una sí, suerte de reevaluaciones de la extralimitación de funciones. Y yo creo que he escuchado, y ustedes también dirán: profe, ya esto lo hemos escuchado tantas veces como nuestros nombres. Una necesidad de replantear el reglamento o los protocolos que conducen a la fuerza pública, porque claramente todavía hay mucho de esa
de esa formación doctrinaria y securitista que viene de antaño y que viene también y que se origina producto de la implementación del Estado gendarme que se instaló, hablemos solamente de Chile, pero también está instalado en otros países de América Latina, que se instaló a simplemente hacer el Estado o la función gubernamental un gestor, pero no un verdadero promotor de satisfacción de necesidades humanas y, por supuesto, invisibilizando o bajando el perfil frente a la ejecución, ahí sí, a la ejecución por parte de acciones de la fuerza pública. Ni qué decir México. Recientemente, creo que fue el domingo pasado, entonces estoy segura que no lo he comentado en esta instancia, casualmente llegué a un canal en History Channel y empezaron por supuesto a hacer un relato y que a mí me parecería maravilloso poder en algún momento cuando ya veamos la jerarquía de los derechos humanos, cómo lo aplicamos en la materialidad o que veamos un tanto los sistemas de protección de los derechos humanos. El caso de Ayotzinapa. Y el caso de Ayotzinapa es claramente la réplica calcable casi de un Estado invisibilizador y un Estado gendarme absoluto, a donde bajo este sistema federal, que, ojo, yo también quiero decirles algo, sé que quizás de pronto no pueda ser tanto objeto de la materia, pero va interrelacionado, el sistema federal no es de los mejores sistemas que nosotros pudiésemos tener. A veces cuando se ha propuesto vagamente, no, vagamente, tampoco es una cosa que ha tenido mayor eco, que ojalá Chile fuera un sistema federal, que lo fue en su momento, por muy corto tiempo dentro de la historia de 1830 a 1850, espero no equivocarme en ese rango de fechas. 1845 creo que fue el límite, porque ya en 1850 ya estábamos bajo la implementación de un modelo liberal. Sí, estoy en lo correcto. Ya, bueno, es el claro ejemplo de un Estado ineficaz, de un Estado que invisibilizó y que el sistema federal, producto de que cada región, ¿sí? En este caso cada región, tiene su propia implementación en cuanto a ordenamiento jurídico, que es lo que también pudiese llamarse en derecho constitucional el famoso control difuso, es decir, cada región opera, así como Argentina, igualmente, opera bajo su propio orden de sistema jurídico. De tal manera, me voy a explicar mejor, de tal manera que lo que funciona en La Serena no funciona exactamente igual en la región de Aysén o no funciona exactamente igual en la región de Tarapacá. ¿Por qué? Porque cada región tiene su propio sistema e implementación y sus propias reglas. Entonces, eso hace, está lo contrario, eso hace que no exista una unificación o una uniformidad de criterios como tal. Entonces, entre otros factores, entre otros problemas que hoy por hoy no hacen parte del análisis que pretendemos abordar. Entonces, es un vivo ejemplo, es palpable de que las necesidades de esa comunidad, a la cual se llama hoy por hoy Ayotzinapa, fueron totalmente invisibilizadas. Y por supuesto, a través de la satisfacción de la necesidad social materializada en la protesta como un mecanismo, fueron visibilizadas ante el gobierno. Esto hace parte de un análisis mucho más profundo. Yo analizaba mucho toda la postura de gobierno desde el Ministerio Público, en este caso se le llama Procuraduría General de la Nación en México, y la cantidad y la visita de la Comisión Interamericana, que de eso está un gran chileno que yo lo admiro, tuve la oportunidad solamente de conocerlo, no he tenido la oportunidad de tratarlo, cuanto yo quisiera, de Francisco Cox, y claramente la impotencia, porque ustedes se darán cuenta cuando veamos sistemas de protección, que por más que tengamos un sistema plenamente confeccionado, no es vinculante para todos los estados. ¿Por qué?
porque muchos se resguardan en que yo mando en mi estado, yo soy quien determino las reglas y claramente tengo dos principios que lo vemos evidenciado en nuestra gran carta política. Y es el artículo 5, la soberanía reside en la nación, ni soberanía como Estado. Y también otro principio que es el principio de la autodeterminación. Y es lo que de una u otra manera ha hecho que en Venezuela no exista una intervención de carácter internacional, porque sería casi que originar un tercer conflicto internacional civil. Entonces, fíjense cómo de una, reitero, a pesar de que sea un poco repetitiva en esta muletilla que tengo, de una u otra manera, las necesidades humanas viene a ser el fondo de esa célula, el núcleo de esa célula, porque de ahí emerge lo que de una u otra manera pretendemos reclamar de un Estado como tal. Yo creo que Espero, eso pasó en Chile, profe. cuéntame, Nicolás. Yo creo que eso pasó en Chile. Yo creo que, como usted lo ha dicho, las necesidades humanas, ya que el Estado entregó o que intentó satisfacer o que ha satisfecho con el retorno a la democracia, como el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, se quedaron en la actual constitución en una letra muerta, no avanzó. Y lo que hoy en día la ciudadanía reclama es decirlo así, que esos derechos sean garantes y que además se extrapoló al concepto de derecho humano. Yo creo que hoy en día el concepto de derecho humano tiene un rol fundamental hoy en día en la ciudadanía, o por lo menos así lo entendió, que es decir, si reclamamos por el derecho a la salud, tenemos salud, pero ¿qué Tenemos calidad de salud, salud? claro. Pero ¿qué Si calidad buscamos la queremos? manera, por favor, sigue, discúlpame. Y lo mismo en la vivienda. Tenemos derecho a la vivienda, pero nos encontramos que tenemos un país que la gran mayoría de la población vive sin nada. Entonces, Totalmente. ya ahí nos encontramos que el derecho a la vivienda ya para tener una consagración constitucional está. Pero hoy en día, si lo extrapolamos con cómo ha avanzado la sociedad, ya no basta con tenerla, sino que tener también calidad en esa. Y eso es también lo que reclama la gente. Es decir, evolucionó este concepto de derecho, de que estar plasmado en la letra, sino que también garantizarlo de una manera de calidad. Y eso también va de la mano, a mi juicio, con esta evolución del concepto de derecho humano en la modernidad, que hoy en día, al entender, o la ciudadanía por lo menos entendió la, la importancia La de connotación. la connotación. Totalmente de acuerdo contigo, Nicolás, y siempre extraigo de tus valiosos aportes calidad. Calidad porque, claro, de nada nos sirve. Y aquí también, como les digo, siempre la hora se nos va a hacer muy corta porque una de las grandes carencias que tiene la Carta Política respecto a la satisfacción de las necesidades y en consecuencia de esos derechos es claramente los mecanismos. Lo que yo les comentaba a ustedes recién cuando nos conocimos. Tenemos solo dos mecanismos para este universo, por el amor de Dios. Y perdónenme que yo me congoje un poco, porque es que no puede ser. Estamos hablando de este universo que cuando ustedes conozcan, con toda seguridad va a ser así. Los sistemas de protección, primero los instrumentos de protección, que el primero de ellos lo vamos a ver prontamente, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El primero de ellos, en el que nos hablan de las libertades públicas, en el que yo tengo derecho a, si es mi deseo, hablar con Nicolás y decirle, Nicolás, yo abogo porque todos los partidos tengan igual presencia en este país, porque el uno no le ceda la franja al otro, porque el uno tenga más importancia que el otro, porque el uno, como es que decía Jaime Guzmán, frente a los cerrojos y metacerrojos de la carta política, para la derecha perder es ganar y ganar es ganar. No, eso no. Y miren, lo vamos a analizar porque también vamos a ver todos los episodios de tortura que se dieron durante la época de dictadura en Chile y por supuesto intentaré hacer unos parangones o comparativos con otros estados también, que esto no solamente sucedió en Chile, esto porque solamente no os concierne, pero claramente es una suerte de, yo lo que veo hoy por hoy, todavía lo veo,
cuando veo la acusación constitucional de Jaime Mañalich, no tengo nada en contra del señor ministro, en absoluto. Pero yo siento que hay una suerte de invisibilización, incompetencia de asumir los desafíos que tiene un Estado garante y de plasmar, Nicolás, lo que tú has dicho, eso que está en el papel a la práctica. Miren, no les prometo nada porque siempre que dicto una conferencia, yo no sé, queda como posteado o se borra, no sé, pero voy a recuperar. El sábado pasado me hicieron una invitación desde Colombia y coincidió en que una de las panelistas era exministra Cecilia López. Ella fue exministra de Desarrollo Social en Colombia, pero la particularidad de ella, además de ser una mujer eminentemente preparada, era que ella fue durante mucho tiempo aquí en Santiago de Chile representante de Colombia para la OIT. Y claramente, si alguien sabe de protocolo de trabajo decente, es esa mujer. Y estábamos conversando sobre el aspecto laboral y toda la conexión con los derechos humanos. Y claramente ella dijo una frase, no la dije yo, estando yo en Chile, yo no la dije porque yo soy muy cauta, muy prudente, soy más atrevida, digámoslo así, cuando estoy en clase, pero cuando estoy en mis conferencias trato de ser muy crítica, pero muy prudente, porque uno no sabe, el auditorio, no conocemos el auditorio. Entonces ella dijo, en Chile pasó algo, que se lo dijo también otro ministro. Le dijo, Cecilia, en Chile pasó, le dimos a los pobres, sí, pero le dimos más a los ricos. Y los ricos se enriquecieron más de lo que ya era. La teoría del famoso, que a mí no me gusta mencionarla, me parece fea decirla, pero es la teoría del chorreo. O ustedes lo sabrán, creo que sus profesores más expertos, creo que se le llama el efecto derrame. Terrible, es terrible. Y clama y atenta contra lo que estamos viendo aquí, contra la famosa pirámide de Maslow, que es la autorrealización. ¿Hasta qué punto los chilenos, y me incluyo porque yo tengo la doble nacionalidad, hasta qué punto la autorrealización es dada? ¿Hasta qué punto partimos, porque estamos partiendo del eje inferior hasta la cúspide? Fisiológica, seguridad, social, estima y autorrealización. ¿Hasta qué punto nos sentimos plenamente autorrealizados? Sería una muy buena encuesta. Yo creo que la encuesta no es el momento para realizarla porque estamos bajo un elemento exógeno que nos puede alterar. Pero si lo hubiéramos hecho el año pasado, hubiera sido muy próspera, muy útil. Entonces, claro, para allá, como siempre, ya se nos acabó la hora, ¿no? Sí, ¿A qué hora se acaba esta clase? A las 9:20, ¿no? así es. Sí, a Ya, las 9:20. Y ya le mandaron el correo el profesor el de presupuesto. profesor. Bueno, como siempre, ay, definitivamente, yo No, sí, siempre salgo muy triste de esta clase. estaba muy entretenida la clase. Salgo muy triste. Hay que decirle al director que nos dé una horita más para la próxima. Nada, señores. Para mí siempre es un placer mostrarles un poco de este humilde conocimiento. La propuesta, y esto va mucho de la autorresponsabilidad de ustedes, yo espero que sea así. Yo trato de cumplirles mucho la agenda para que no tengan mayor alteración, terminarla por vía asincrónica porque claramente tenemos que ir avanzando. Y esa va a ser, pues, por supuesto, nuestro gran talón de Aquiles, pero yo confío en el compromiso que también existe de parte y parte, ¿no? Así es. Ya. Entonces, nada, frente a este tema hay una lectura soporte, por favor, esperen mi correíto. Muy seguramente más tarde, Gladys, te voy a incluir en la clase, claramente no te he incluido, mil excusas. Y, Igual, Sergio, profe, Mónica Urizar. ay, Profesora, gracias. ayer le Mónica, envié por favor. una... Disculpe. Tranquila, Gladys, por favor, te escucho. Yo es porque me apremia el tiempo con el otro docente, Sí. claramente.
Ayer le envié en la tarde una por... Lo recibí. Ah, ya, muy bien. Así que en tu caso puntual, Gladys, recibe mis indicaciones en cuanto a la pauta, ¿no? Al trabajo. En el caso tuyo, Mónica, no te tenía registrada dentro de la asistencia. Por favor, envíame un correíto, puesto que tienes que colocarte al día. Ya hemos hecho un profundo avance. Con este tema terminamos la unidad 1 y es lo que entraría para el próximo sábado, Mónica, que nos vamos a conectar, Gladys, a las 8:30 AM, no a las 8 de la mañana, para efecto de retroalimentar la prueba y dar un tiempo hasta el día martes a las 8 de la mañana para la presentación de la misma, y la prueba va a ser de carácter individual. Perfecto, profe. Ya termino esta sesión por vía asincrónica, ahí les mando el link para que tengan lo propio. Por favor, el compromiso de observarla, es mucho lo que hay que discutir en estas materias, mucho, mucho. Y siempre nuestro tiempo pues nos deja un poco colgados. Yo trato la posible, hasta a veces un poco impersonal, pero bueno, nada, hay que ajustarnos a lo que hay y podemos salir adelante con lo que tenemos. Un abrazo para todos, muy cálido. Sergio también espera mi correo. Mónica, Sí, estaré atento, profe. Mónica, ¿tú tienes mi correo institucional? No, señorita, pero me lo consigo con los compañeros, no se preocupe, porque no la encontré. Yo me metí al correo nuestro y no la encontré. Ya, entonces voy a estar pendiente. Regálame tu apellido, Mónica. Urizar. Unixar. Urizar, con R, Urizar. Urizar. Listo, Mónica. Sí. Entonces yo también te voy a escribir, ya ahorita lo hago más tardecito, para efecto también de que vayamos con la agenda y organización que tenemos y ustedes, por supuesto, estén contextualizados. Nicolás, ¿tenías alguna pregunta? No, profe, me quedó clarísimo. Ya. Christopher, por favor, envíame la selección temática. Ya es necesario para que ustedes tengan un tiempo suficiente para la ejecución de su trabajo como segunda nota. Lo mismo para Manuel, por favor. Y también me hace falta, gracias Manuel, y me hace falta Constanza Arauz. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Oro. Oro, ya. Constanza tampoco me ha enviado la temática. Ya le voy a avisar a Constanza para que se la envíe. Gracias, gracias Ana Karina. Bueno, nada, un abrazo para todos, que tengan excelente día. Yo sé que su Pero jornada la Connie siempre es está compleja. conectada ahí, po. ¿Cómo? Sí, La Connie está... llegué tarde. Constanza, estás acá, no te había observado. Muy buenos días nuevamente. Constanza, no me has enviado tu temática. No, profe, he tenido problemas, pero ¿usted me podría dar su correo en estos momentos? Claro, claro, por supuesto. Regálenme un segundo que a mí también me toca buscarlo para no dar un correo equívoco. Regálenme un segundo, por favor. ¿Tú tienes apertura a tu correo institucional? En estos momentos tengo problemas con mi correo institucional. ¿Tienes algún correo tantas personal? Sí, correo Gmail. Ya, me lo puedes escribir por este medio en el chat y por supuesto libero a los que necesiten hacerlo para que puedan incorporarse a la clase del docente, porque yo sé que eso es un poco incómodo para el otro docente y no quiero que me reten después. Ya. Muchas gracias, profe. Y hasta Gracias, luego. profesora. Que esté muy bien. Tengan excelente Gracias, día. chao. Tengan Chao, excelente día. profe, Gracias. igual. Semana. Constanza, por favor, regálame el correo por este medio para yo copiar y cortar y pegar, como se dice. Ya, un segundito. No te preocupes. Tengan todos muy buen día. Le envié un correo, profe, con lo que habíamos conversado. Perfecto. Maravilloso. Excelente. En esta cámara se ve la carita un poco gorda. Qué feo. He tenido todo el semestre problemas con el correo, profe. No te preocupes. Y de hecho ahora estoy viendo... A ver. No te preocupes. Tranquila. Profesora, yo le Gladys, mandé yo te envío ahorita las indicaciones del trabajo. Profe, ¿no hay nadie más, parece, o no?
Manuel, sí, solamente queda constancia que me va a suministrar su correo personal. Ah, ya. Yo le envié le conseguí su número, le envié, patuamente le Sí, envié un WhatsApp, profesora. aquí lo estoy leyendo. Sí. Le voy a enviar mi correo también para que me dé su Su, discúlpeme, que le estaba escribiendo. Ese es mi correo. ya, Ay, le puse perfecto. J1000 me salió, Hotmail. Hotmail, claro, es Hotmail. Manuel, pero ¿quieres hacerme una consulta por lo que veo? ¿No quieres Sí, hacérmela de una vez? sí, aprovechemos este tiempito. Sí, Profesora, yo tengo que elegir un tema, ya, cualquiera, ¿cierto? Obviamente. cualquiera, cualquiera. Mira, yo di un listado, Sí, pero tampoco, pero acá. tampoco, gracias, gracias. Aquí también Gladys me estaba escribiendo, pero Gladys ya se fue de línea. Claro, cualquier tema de lo que yo di o de lo que presenté, perdón, pero tampoco es camisa de fuerza, Manuel. Si tú consideras que quieres investigar sobre el estallido social, y eso sí que esté relacionado con derechos humanos, ¿ya? No pueden salirse de ese contexto. Profesora, y si yo quisiera hablar, por ejemplo, de alguna dictadura en el mundo, por ejemplo, en África, o del apartheid, o de Amin, Gaddafi, cómo han vulnerado ellos o el viejo anciano. Tocaría, a ver, Manuel, mira, si hablamos del apartheid, que fue un sistema de segregación que subsistió durante mucho tiempo y cuyo gran Mandela. precursor desmantelado por parte de Nelson Mandela, Mandela. excelente, ¿ya? Pero en lo puntual, bueno, pero ya tenemos varios que están trabajando el contexto de Chile. Mira, no te voy a limitar. Si quieres trabajar un tema en el caso puntual que me comentas, y se relaciona con derechos humanos, se relaciona con vulneración de derechos humanos, dale nomás, ¿ya? Podría ser, No te voy a limitar, no te voy a limitar, no te voy a limitar. podría ser Yo, el apartheid. el apartheid, apartheid, Sí. apartheid. Ya, Profe, y podría lo ser otro, uno, sí, porque podría por ser ejemplo, uno, pero ¿sabes qué quiero? Si no sí, puedo evitarlo, y es que me hagas un poco de comparación con Chile, porque me interesa ustedes también cómo aplican ese rol de gestión pública. Recuerda que yo tampoco me puedo salir mucho de ese contexto, dado el rol profesional con el cual ustedes se están formando en relación con los derechos humanos. ya. Hagamos algo. Hagamos algo. Escoge tú el tema y yo te lo redirecciono. ¿Te parece? Ya. Profe, es que pasa que pensaba que a lo mejor era un tema así como más enfocado global. Y, por ejemplo, esto de la desaparición forzada y derechos Ya, humanos, que hay un tema también ahí, ¿lo puedo tocar excelente. a nivel local o a nivel internacional también? Porque, Como tú quieras, como porque, tú quieras. Cualquiera de los dos aspectos es admisible. Si lo por- manejas internamente, yo te voy a indicar cómo es el contexto interno, que es más que dado, ¿no? Detenidos, desaparecidos. Si lo manejas en el plano internacional, lo que comentaba ahorita recién, Ayotzinapa es uno de los casos más recientes en cuanto a desaparición forzada. ya. Yo pensaba que era, por ejemplo, así como desaparición forzada de algunas etnias, como por No, ejemplo, no. pero puedes, mira, Manuel, puedes puntualizarlo, por eso te digo. Claro, porque por ejemplo yo me imaginé desaparición forzada, obviamente que con el tema de la dictadura, pero también, por Ya, ejemplo, se me ocurrió también, por ejemplo, esto cuando ocurrieron a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el tema muy bien, de, lo- exacto. de los zoológicos humanos que se hicieron en Europa, y sobre todo con la Es con etnia del sur de Chile, los ONA, y que lo muy bien, exponían en Museo muy bien, Británico, qué sé yo. muy bien, muy bien, Manuel. Tienes el enfoque absolutamente claro. Ahora, plásmamelo por escrito y yo te Bueno, redirecciono el trabajo.
entonces podría hablar de Anoxinapa y de los museos humanos. Manuel, tú decides. Ya, Piensa ahorita qué quieres trabajar, ya, porque ya, lo tienes que sustentar. ya, profe. Tengo anotado ¿Ya? la parte de los museos humanos y Anoxinapa. Ahí lo voy a... Maravilloso. Temas Ya, maravillosos. ¿le gustó el tema? Me gustó. Ya. Es que igual Constanza, otra Profe, cosa, mire, ahora igual yo, quería hablar, profe, quiero es que hablar. igual, cortito, 30 segundos, igual, por ejemplo, yo quería, le hablaba del apartheid y el otro de los dictadores, por ejemplo, Amin, que es un dictador que fue si no me equivoco, de Uganda, y de que él en Uganda. su rebeldía exilió a todos los musulmanes de origen asiático, y ellos eran los que más generaban ingresos en el país, y cayeron en una depresión profunda por no tener comida y cosas así. Ojo que Uganda es uno de los epicentros en materia de derechos humanos porque estuvo constituido justamente el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Uganda, que Claro. también tuvo la similitud de la conformación de los tribunales de Nuremberg para juzgar todas las violaciones masivas que se habían realizado durante ese periodo. Entonces, recuerda también que las mujeres hoy por hoy en esa zona todavía son prevalecientes de vulneraciones de derechos humanos, puesto que se practica, entre otras, lo que se ha conocido como la ablación. Ok. Ya, ¿Ya? profesora, ahí le mando el tema, en la tardecita le mando el tema. Maravilloso. Ya, Espero que sea así. Chao, chao. ya, chao, que esté Chao, bien. Manuel. Un abrazo. Chao. Constanza, por favor. Profe, mire, yo he faltado algunas clases por estar en turno en hospital. Así Ya. que, Eres enfermera. claro, trabajo en el área de salud Ya. y he tenido ese drama y aparte que el tema del acceso a mi Microsoft, a mi correo institucional, que he tratado de que me ayuden, o sea, de parte de don Luis, que es el coordinador, el que nos ayuda para poder tener habilitado el correo, me ayuda, pero al final desde parte de mi aparato, no sé qué está pasando, que no puedo Ya. ingresar. Ya quizás tengo un dañado, no sé, Ya. tendría que verlo con algún técnico. Ya por ese lado no he podido ingresar a clase. Ya. Me imagino, claro. Ese es un Y tema. eso es Bueno, un tema. claro, en ese aspecto, pues claramente tienes que canalizarlo por vía de gestión académica, ¿no? En este caso con don Luis o con don Claudio, que también si te vas a una instancia mayor. Pero mira, no te preocupes porque tienes posibilidad de acceder a la plataforma virtual. Sí, a la plataforma sí, pero he estado